Muy buenas noches, tardes, ¿no? Muy buenas tardes. Como está oscuro, parece que es noche, pero es buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta tercera clase magistral de Xavier Lavandeira, que además hoy nuestras políticas climáticas en la encrucijada, ¿no? Todo el temario, saben ustedes perfectamente que han asistido a las dos primeras, esto lleno de oportunidad y de interés, y esta sí cabe todavía mucho más. Muchas gracias a todos ustedes, nos acompañan esta tarde, tenemos la suerte de que nos acompañan esta tarde el director del área dentro de toda la Fundación La Caixa, del área, de la macroárea de prospectiva, reflexión y Palau Macaya, área a la que pertenece y está imbricada esta cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, y la directora de CaixaForum, nuestra querida amiga Isabel Fuentes. Así que muchísimas gracias, director Sergi Lodney, y gracias, Isabel, por estar también con nosotros. Y como siempre, pues vamos a primero la exposición y después que nos quede un buen rato para el coloquio posterior, que los 2 días anteriores el coloquio ha tenido valor añadido clarísimo, ¿no?, respecto de la exposición. Vale, profesor, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, José Luis. Gracias a la Fundación ahora ya lo dije el primer día, pero estando presente, pues responsables, me gustaría decir que es un honor para mí estar aquí y poder contar pues estas cosas, ¿no?, que llevamos exponiendo desde el lunes. Bueno, hoy acabamos el ciclo, es la tercera clase y es una clase que yo creo que para poder entenderla tenemos que haber asistido en buena medida a lo dicho con anterioridad, porque partíamos en la clase primera un poco de los conceptos básicos de por qué esto era un problema, por qué había que resolverlo, qué desafíos tan grandes teníamos, ¿no? La segunda clase pues ya entraba de lleno en la mitigación, en el sector energético, qué tipo de situación tenemos a día de hoy, cómo esto engancha con esa concertación internacional, qué decimos desde la economía pues como opciones para mitigar el cambio climático. Y bueno, pues llegamos al punto en que tenemos que aterrizar en la realidad, ¿no?, de esas ideas un poco abstractas, ¿no?, de distintas opciones de política climática, ver cómo se están aplicando pues, en distintos territorios y poniendo un énfasis especial en la Unión Europea y en el caso español. Y esto es un poco lo que haré hoy. Va a ser una clase pues, seguramente más atractiva para algunos, porque vamos a entrar en el detalle y vamos a entrar en cosas muy debatibles, ¿no?, después para esa media hora final que tendremos. Lo que voy a hacer voy a hablar un poco del entorno global. La clase va a estar centrada bastante en el ámbito europeo, pero antes no podemos hablar de la política climática europea si no sabemos dónde se ubica internacionalmente. Ya sabemos algo de los esfuerzos internacionales, de la Convención Marco de Cambio Climático, de cómo se materializa en acuerdos climáticos, cómo funciona el Acuerdo de París, las dificultades que tiene el Acuerdo de París en la realidad, de eso ya hemos hablado, pero ahora se trata de ver cómo esa segunda parte de las contribuciones nacionales determinadas, que son las políticas, también la primera, los objetivos, cómo se van, ese puzzle cómo se va rellenando a nivel global, ¿no?, y qué dificultades hay y cómo entra la acción climática europea, que será el segundo punto. ¿Cómo entra España? Que España pues entra dentro de ese paraguas europeo, pero también con sus peculiaridades, ¿no?, porque pues, en Europa pues, hay países más proactivos, más reactivos a estas cuestiones, hay países que tienen más capacidades, menos capacidades, más potencialidades, más vulnerables, menos vulnerables. Bueno, pues veremos un poco la situación española
Y finalmente, bueno, esto no estaba previsto cuando me invitaron a participar en este ciclo, y de hecho no estaba en el guión, porque fue antes de marzo, ¿no? Pero yo creo que hay que hablar pues, un poco de las implicaciones de la crisis pandémica y sobre todo de la recuperación post-pandemia. Qué desafíos hay y qué oportunidades tendremos. A eso me dedicaré un poco al final de esta clase. Bueno, recordemos un poco este gráfico que yo creo que lo puse en las dos clases anteriores, de hecho. En la primera, porque hablábamos un poco del Acuerdo de París y cómo estaba funcionando el Acuerdo de París en términos de esas contribuciones nacionales determinadas. Y lo que observábamos es que nos encontramos con esas incertidumbres de las que hablamos ya en las dos clases anteriores, pues con que los objetivos que marcan los distintos países que forman parte del Acuerdo de París no nos van a llevar a los 2 grados centígrados, que es el objetivo fundamental de ese acuerdo, mucho menos a 1,5 grados, que es el aspiracional y el que muchos creemos que debemos intentar cumplir, sino más bien a un entorno de 3 grados centígrados. Es decir, nos encontramos muy alejados en la evolución de las emisiones, tal y como las prevemos con las políticas que tenemos aplicadas de esos objetivos del Acuerdo de París. Es más, aplicando todas esas políticas que los países dicen que van a poner en marcha, podríamos reducir solo ligeramente esos 3 grados hasta 2,8 o 2,7. Es decir, estamos muy alejados asumiendo que esas políticas se van a aplicar, que es mucho decir, ¿no? Porque hay países que pueden proponer políticas que finalmente no quieran o no puedan llevar a cabo. Bueno, eso nos sitúa en la parte derecha de ese gráfico, ¿no? Y es que también ayer ilustrábamos con otros gráficos que daban un poquito más de detalle, ¿no? La caída a plomo que vamos a necesitar de las emisiones para poder cumplir con esos objetivos de París. De manera que la situación no es nada halagüeña, ¿no? Con lo que tenemos. Vamos a hacer un pequeño viaje por el planeta a los principales emisores. Recordad lo que comentábamos, yo creo que en la primera clase. Un 70% aproximadamente de las emisiones globales de gases de efecto invernadero la realiza un número muy pequeño de países, si consideramos la Unión Europea como un país. Si unimos India, China, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Rusia, prácticamente entre este pequeño grupo de países ya tenemos el montante más importante a mucha distancia de las emisiones globales. Eso quiere decir que es posible pensar en esos clubs a la Nordhaus donde haya acciones que se refuercen entre países y que eviten esos problemas de falta de competitividad, etc. Bueno, si vamos a esos principales países, o algunos de ellos, no vamos a tratar todos, pues el primer, por así decirlo, punto de parada debe ser Estados Unidos. En Estados Unidos, pues sabemos que la anterior administración fue muy negativa en este aspecto. La administración Trump se retiró del Acuerdo de París y, de hecho, eso entró en vigor hace semanas. Esa retirada de facto, ¿no? Estaba anunciada, pero había que esperar un cierto tiempo a que se produjese en realidad. Y no solo eso, sino que la propia administración de Trump pues llevó a importantes cambios, digamos que muchas regulaciones que indirectamente afectaban las emisiones de gases de efecto invernadero, llámese regulaciones, pues, por ejemplo, de vehículos en algunos estados muy ambiciosos como California, llámense, pues, por ejemplo, la dirección y la orientación de la agencia principal de protección ambiental que hay en Estados Unidos, la EPA. En fin, hubo un retroceso importante en general en los ámbitos ambientales y en particular en el ámbito climático.
¿Qué pasa? Bueno, no todo eran sombras de todas maneras, ¿no? Porque en Estados Unidos es un país pues, muy grande y además con muchos actores, de manera que, por un lado, la administración federal fue claramente reactiva, pero ciertos estados estaban entre los más progresivos en este aspecto, o más proactivos del mundo, ¿no? Y pensemos en California, y no solo California. Estados que tienen en marcha pues, mercados de comercio de emisión o sistemas muy avanzados de política climática, convivían con esa actitud de la administración Trump. Por otro lado, las principales empresas, bueno, pues seguramente fuera de ese conglomerado de combustibles fósiles, pero las principales empresas americanas, en particular aquellas relacionadas pues, con las nuevas tecnologías, con el mundo emergente, ¿no? del futuro, pues todas estas grandes empresas tenían muy claro que el futuro estaba en la mitigación, en la lucha contra el cambio climático, y tenían estrategias ya muy fuertes en este ámbito y realmente de facto estaban muy en contra de lo que decía la administración federal. Bueno, esto va a cambiar bastante radicalmente con el nuevo presidente, con Biden, pero yo creo que tenemos que ser precavidos, ¿no? Porque es cierto que algunas de estas cuestiones pues, Biden las puede hacer, va a reintegrar al país en el Acuerdo de París, va a realizar nombramientos pues, seguramente mucho más positivos para esto en las principales agencias federales. Seguramente va a abandonar esa política de suavización de regulaciones ambientales que había realizado Trump, pero sus capacidades para hacer una política muy intensa federal y objetivos muy intensos federales seguramente sean limitados. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Senado, que es crucial para esto, pues no es favorable, como sabéis, pues a este presidente, y no tenemos todavía los datos finales porque todavía hay alguna elección que hay que repetir, etcétera, pero lo más normal es que el Senado se mantenga republicano y esto pues va a dificultar, como ya lo hizo en muchas ocasiones anteriores, con Obama, con Clinton, va a dificultar seguramente acciones federales intensas. Por otro lado, sí que desde Extremo Oriente vemos más luces. Por un lado, Japón anunció hace unas semanas que se alinea con la Unión Europea y marca objetivos a 2050 de descarbonización. China también hace algo similar, un poco más tarde, es decir, aquí aparece 2050, pero en realidad China marca 2060 como el año para la descarbonización o para las emisiones netas cero. Y además adelanta su pico de emisiones. China estaba pensando en un pico de emisiones en torno al año 30 y pues el liderazgo chino anunció que esto se va a adelantar unos años, seguramente 4 o 5 años. De manera que son noticias positivas. Ayer ya hubo alguna pregunta sobre este asunto y desde luego China tiene muchísimo que hacer para poder cumplir con esto, porque es cierto que yo ayer ponía énfasis en su capacidad tecnológica, en su planificación, ¿no? Su capacidad de planificación central y lo positivo que es eso para conseguir objetivos, porque son capaces de movilizar mucho más rápidamente muchas cosas. Pero por otro lado es un país que tiene bueno, pues una estructura del sector eléctrico, por ejemplo, muy dependiente del carbón, que tiene pues, todavía muchas ineficiencias que debe resolver. Otro gran emisor, que es India, pues si bien parecía que estaba antes de la pandemia en una tendencia relativamente positiva, no tan positiva ni mucho menos como China, tampoco tiene un nivel de emisiones como China, ni mucho menos, plantea dudas a día de hoy pues, de cómo va a reaccionar a esta pandemia, ¿no? En qué medida pues, la recuperación, los paquetes de recuperación pues, pueden perjudicar la situación en ese país. De eso hablaremos al final de la clase, de la recuperación verde y de los desafíos que surgen ahí, ¿no?
Y no solo en China esta pandemia puede tener efectos perniciosos, sino en otros países en vías de desarrollo, y en particular a mí me preocupa bastante lo que pueda suceder en Sudamérica, ¿no? Donde estamos viendo que estas sociedades están siendo pues, muy golpeadas por la crisis social, económica, y muchas de ellas están retrocediendo pues muchos años, ¿no? Y claro, que esto suceda en Sudamérica pues es preocupante para nosotros por nuestros vínculos, obviamente, pero también es preocupante para el planeta, porque en mi primera clase hablábamos de la importancia que hay de mantener todos esos espacios, pues la selva amazónica y otras selvas que hay en el continente, pues intactas en la medida de lo posible, para evitar emisiones directas de la deforestación y para captar gases de efecto invernadero. Si esto no sucede, pues tenemos un problema global muy serio. De manera que es muy preocupante, no tanto por el nivel de emisiones que países como Perú, Argentina, etcétera, puedan realizar, que no siendo despreciables, no juegan un papel tan importante como el de otros países del mundo, pero sí es una cuestión relevante. Bueno, vamos a entrar con la Unión Europea, que obviamente pues, en este contexto hay cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? ¿Por qué el contexto es relevante? Pues porque si nosotros tenemos una política climática muy intensa y China, Estados Unidos, India no hace algo pues, relativamente similar, introducimos cuestiones de competitividad, introducimos cuestiones de pérdidas de empleos, de producción, sin beneficios ambientales a la vez, que yo creo que esta es una cuestión importante. Estamos en un problema global, recordadlo. No estamos en un problema local donde podemos reducir emisiones aquí, aunque perdamos a lo mejor actividad económica, mejoramos el medio ambiente. En este caso no. En este caso podemos perder actividad económica sin ninguna ganancia ambiental, porque esas emisiones se producen en China o en Marruecos o en otros lugares, ¿no? Por tanto, es un tema muy relevante la concertación internacional. Bueno, Europa yo creo que es de los primeros espacios que se toma esto en serio. Ya en los años 90, después del protocolo de Kioto, empiezan a definirse políticas climáticas en la Unión Europea, no del nivel ni de la amplitud que tienen justo antes de la gran recesión, que es donde empezamos a tener esos paquetes de energía y clima. El primero de ellos, el famoso 20-20-20 para 2020, y que continúan más o menos en una filosofía similar en la actualidad. Estas políticas climáticas europeas, después tenemos la suerte de contar, como ya decía estos días, con el arquitecto, por así decirlo, padre de la política climática europea, retirado ya, Jos Delbeke, que nos va a hablar, pues además yo diría, de algo que le debemos claramente a él, que es ese mercado europeo de comercio de emisiones. Él es un economista, es un doctor en economía y entendió la potencia de esto. Y ante las dificultades, además, de un impuesto de carbono en la Unión Europea, por la unanimidad de la que hablábamos ayer, pues acabamos con ese mercado, ¿no? Pero antes de entrar con ese mercado, me gustaría explicar aquí cómo funciona la política climática europea, porque si no, a lo mejor pues, no tenemos un concepto claro de qué pinta ese mercado de derechos de emisión. Ya deberíamos saber a esta altura de por qué tenemos un mercado y de cómo funcionan esos mercados. Ya lo expliqué en las lecciones anteriores. Bueno, la política climática europea básicamente tiene, por un lado, una serie de objetivos. El más importante es el primero, el de CO2, porque es el objetivo que utiliza la Unión Europea para establecer su contribución nacional determinada al Acuerdo de París. Ese objetivo, que se había marcado no hace demasiado tiempo, ya en un ambicioso 40% para el año 2030, se está reconfigurando a un 55% a 2030 en la actualidad. Está muy lejos de lo que están haciendo otros países, incluso desarrollados. Por eso es importante que valoremos la política climática europea, porque es ambiciosa. Tiene muchos años y es ambiciosa. A la vez tiene otra serie de objetivos, uno sobre energías renovables, que también se han ido aumentando con respecto a lo previsto para el año 30, y sobre eficiencia energética.
Y también una cosa que no aparece aquí, pero que es importante para que después entendamos qué pinta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, cuenta con esa herramienta de relación entre estos objetivos de la contribución nacional determinada y los planes que presenten y que deben llevar a cabo los países. Porque claro, de nada valdría que la Unión Europea tenga un objetivo único, porque España no presenta su contribución nacional determinada al Acuerdo de París, sino que lo hace la Unión Europea en nombre de todos los países, si después no es capaz de vertebrar las distintas acciones de los Estados miembros para conseguir ese objetivo. Bueno, por un lado tenemos, por tanto, objetivos. Y después tenemos que tener políticas, como toda contribución nacional determinada. ¿Cómo son las políticas? Pues las políticas, digamos que para entender bien cómo funciona esto, se dividen como en dos grandes grupos. Por un lado, el mercado europeo de comercio de emisiones, que sujeta más o menos la mitad de las emisiones europeas. Los grandes emisores, la industria, el sector eléctrico, están ahí. Y es un instrumento europeo, de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Es un instrumento, por así decirlo, diseñado y regulado a nivel europeo, donde pues, los Estados miembros tienen, por supuesto, cosas que decir y cosas que hacer, pero es un instrumento netamente europeo. La otra mitad de las emisiones están reguladas por un, no diría mecanismo, pero por un sistema que se llama división de esfuerzos, el effort sharing, que aparece ahí. Y ahí sí que los Estados miembros tienen mucho más que decir, porque lo que sucede aquí es que cada país va a tener un objetivo para esos sectores que no están dentro del mercado europeo de comercio de emisiones. Y va a tener que aplicar sus políticas, en muchos casos nacionales, dentro de un marco, a veces europeo, pero políticas netamente nacionales para conseguir esos objetivos. Bueno, ¿cómo engancha esto con el objetivo de CO2? Pues el objetivo de CO2, el menos 55%, por ejemplo, se va a dividir una parte para el mercado europeo de comercio de emisiones y otra parte para el effort sharing. De manera que las dos cosas agregadas den a ese menos 55% a 2030. Bueno, después vamos a entrar en el effort sharing, pero vamos a hablar un poquito antes del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones. Es un sistema que se llama de cap and trade. Hay un límite de emisiones que se va ajustando según el objetivo europeo. Es decir, si cada vez tenemos un objetivo de reducción de emisiones, ese límite global para el mercado se va a ir reduciendo conforme pasan los años. El sistema pues, funciona básicamente con un sistema de asignación mediante subastas de parte de los permisos. Hay sectores que deben ir a subastas de permisos y son sectores generalmente que no están sujetos a competencia internacional. El principal de ellos es el eléctrico. Esas subastas, después nos lo contará Del Becque, consiguen recursos públicos. Son casi como impuestos, en cierta medida, porque tú estás pidiéndole a una empresa que para poder emitir tenga un permiso de estos por los que tiene que pagar al sector público. Hay sectores que son los sujetos a competencia internacional que no van a subasta, que tienen una asignación que denominamos gratuita y que está sujeta también a una corrección que ahí se llama como benchmarking, porque digamos que también se va reduciendo esa asignación gratuita y se pone en relación con las mejores empresas dentro de ese sector en términos de intensidad de emisiones. ¿Cuál es la idea aquí cuando le damos asignación gratuita a un grupo de empresas, a un sector? Pues precisamente protegerla de esa competencia internacional que podría venir de China o de otros países que no tienen políticas climáticas similares. Porque el precio del CO2 en la Unión Europea en estos momentos es relevante. Estamos hablando de en torno a 25-30 euros por tonelada de CO2. Son cifras respetables que pueden incidir en una pérdida de competitividad para algunos sectores. Bueno, otra cuestión que me parece importante resaltar es que esos precios, veremos después, durante mucho tiempo estuvieron muy bajos.
muy bajos en relación con dos cosas, con el daño ambiental que causan las emisiones de CO2, que para que os podáis orientar un poquito, estamos pensando a día de hoy que son 40, 50 euros por tonelada de CO2, es decir, que esos 25 aún están lejos de lo que creemos que es el daño ambiental asociado a esas emisiones, pero durante un periodo importante estuvieron pues, mucho por debajo de ese nivel. Fijaos, en torno a la gran recesión y después caímos a unos niveles de 5 o 8 euros por tonelada de CO2 durante un periodo relativamente amplio. Esto, además de ese problema, plantea un segundo problema, y es ¿qué incentivos lanza esto para desarrollo de nuevas tecnologías o para cambios en las emisiones a aquellas empresas que tienen que, bueno, pues, cambiar su modo de producir o invertir, etcétera? Bueno. Una cuestión también que está relacionada, de todo esto podremos hablar un poquito más en el debate, porque como siempre podríamos tener las 3 clases del ETS. Podríamos haber dedicado las 3 horas a hablar del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, pero no tenemos tiempo para ello y hay que dar un barniz solamente por encima. Pero el debate actual también está en cómo incorporar nuevos sectores, ¿no? Nuevos sectores, pues por ejemplo el sector marítimo, que no está dentro del ETS, seguramente sea un sector que se incorpore. Bueno, pues está habiendo un debate, ha habido un debate sobre el sector transporte, que seguramente pues no implique su incorporación, yo no lo veo dentro del ETS, pero hubo un debate sobre eso. Bueno, ¿qué otros sectores podemos ir incorporando ahí? Y finalmente hay un debate sobre la vinculación internacional. Recordemos que China, por ejemplo, lo veíamos en el mapa de ayer, y otros países tienen mercados de comercio de emisiones y podríamos vincular esos mercados de manera que bueno, pues, aumentemos la flexibilidad, ¿no? Porque la clave de los mercados es dar flexibilidad a los que participan ahí. Y si yo tengo un mercado mucho más amplio, similar, que no solo recoge la Unión Europea, sino que tiene China y otros países, pues es mejor, ¿no? De hecho, lo ideal sería que tuviésemos un mercado global, ¿no? Porque este es un problema global, o que tuviésemos un impuesto global. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jos Delbecque, que como os decía fue director general de Acción Climática durante muchos años, hasta hace poco. Ahora está retirado y es profesor part-time en el Instituto Universitario Europeo, donde yo tuve la ocasión de coincidir con él bastante y de trabajar con él mucho, ¿no? Cuando dirigía la Florence School of Regulation Climate. Adelante con el vídeo. After these many years, what are the lights and the shadows of the system, and how do you see the future? Well, I would say, I would summarize the history. Now we have our 15th anniversary of the ETS this year, which is quite an achievement. And I would summarize the entire story under 3 C's. The first element, what was so important, was the cap setting. So setting the cap is essential in an emissions trading system, because the cap needs to be strict enough, needs to develop scarcity so that prices would be positive. And so cap setting was a problem from the beginning, because we started without a database. And so when we started in 2005, we had the best guesses around, but still we had to believe what people were telling us about the emissions of carbon dioxide. And it turned out that the system, the cap, was not strict enough. And so in 2005, we learned it the hard way, that is that cap setting is essential. And so the first years were oversupplied. Now we had the same problem since 2008, 2009, the financial crisis, the Lehman Brothers crisis, where the demand for allowances dropped because of the recession. And so the cap was not strict enough. There was an oversupply in the system. And so the first element that was so essential for an emissions trading is to set in a reliable and in a strict manner the cap, the overall, the total amount of emissions allowed. That was the first point. The second point was that the system needs to have confidence.
because it's a market. And so suppliers and demanders for allowances need to have trust in the system. And so that confidence was extremely important, not only about good data, but also to reassure compliance with the data, to have a good system of monitoring, reporting, and verification, but also to have a system and a registry system that is reliable. And we had one crisis. And the crisis was that in 2011, we got attackers. We got an IT attack on the system because, after all, the emissions trading system is an IT system. And we got theft in the system because the system was not strict enough in regulating who had access to the market. So we learned that having a good infrastructure that percolates confidence in the system, not only in the data, but also in the mechanics of the system, was terribly important. So that's the second C. After the cap, the confidence. Then comes the third C. That is that we started gradually to auction an amount of allowances. And so cash, the third C, is becoming more important. Today, 57% of the allowances are sold on the auctioning platform. And so since the beginning, some 60 billion euros of fresh cash were collected through the ETS. So it started resembling a tax because a tax raises revenue. Bueno, pues yo me gustaría cerrar la reflexión sobre la política climática europea con dos cosas. Una ya la apuntaba Del Beke. Y es que el sistema es un sistema de aprendizaje continuo. Si veis la historia del mercado, ha tenido un montón de problemas que siempre se han ido resolviendo. Entonces esto es muy positivo a nivel internacional porque podemos ayudar a países como China o a Estados Unidos que están considerando sistemas similares a no caer en los mismos problemas que tuvimos nosotros. Y de hecho China pues ha tenido muy en cuenta la historia del ETS y ha hecho un diseño que en algunas partes pues, debe mucho a la experiencia del ETS europeo. La segunda cuestión es que la política climática europea, fijaos, es una política muy sofisticada, ¿no? Porque tiene una serie de instrumentos, veremos después un poquito más, pero además de esta cuestión del ETS y de cómo el conocimiento y el aprendizaje puede tener implicaciones internacionales, puede ser como un prototipo a nivel internacional, porque tenemos países distintos involucrados, con intereses distintos, con capacidades distintas, y eso al final es lo que tenemos en el Acuerdo de París. Bueno, vamos a hablar un poco del resto de la política climática europea. Esos son los objetivos de effort sharing, sin actualizar, porque en principio yo estuve buscando a ver si ese menos 55% que se va a aumentar, pues ese 40% de reducción de emisiones, ya teníamos algunos resultados de cómo se distribuiría para el effort sharing, para esos sectores fuera del ETS, y no he encontrado nada, ¿no? Pero, o sea, que va a haber más reducción por países. Si os fijáis, las reducciones son distintas, ¿verdad? Y muchas veces están relacionadas con la capacidad económica del país. Los que más capacidad económica tienen reducen más y viceversa, ¿no? Bueno, tomad en cuenta esto porque España está en un punto intermedio. Tiene que hacer reducciones relativamente importantes y esto puede no ser consistente con lo que estamos viendo en nuestro país, en particular con lo del diésel, a lo que me referiré más adelante, porque si tenemos un effort sharing que va a ser pues bastante más relevante que este, y dentro del effort sharing un sector fundamental es el transporte, y tenemos unos impuestos de diésel pues muy bajos en términos europeos y que el mundo político español no es capaz de ponerse de acuerdo para, ya no digo ir a unos niveles elevados a nivel europeo, sino mínimamente actualización hacia medidas europeas, tenemos un problema. Bueno, para ese effort sharing, pues tenemos una serie de instrumentos que, como digo, están muy en manos de los Estados miembros, pero que también a veces tienen unas regulaciones marco. Hay directivas que marcan un poco pues, el devenir de las políticas climáticas nacionales.
Por ejemplo, hay una serie de directivas que marcan la eficiencia energética. Hay una directiva de fiscalidad energética armonizada, porque la diferencia entre la fiscalidad energética española, en particular el diésel y gasolina, no tiene que ver con el tipo de impuestos que aplicamos, sino con el nivel de esos impuestos. Básicamente nosotros tenemos una estructura impositiva igual que la que tienen Portugal, Italia, Francia. Lo único que tenemos son unos niveles más bajos de esa fiscalidad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que la Unión Europea quiere actualizar esta directiva, hacerla mucho más estricta y además quiere, en la medida de lo posible, eliminar el criterio de unanimidad. Y si esto sucede, pues vamos a tener también problemas. Después hablaremos cuando hablemos del diésel, porque los ajustes van a tener que ser mucho más fuertes. Es decir, esos 3 céntimos que han sido paralizados ahora a lo mejor son 10 o 12 o 15. Bueno, una cuestión también relevante, antes de hablar del ajuste en frontera, tiene que ver con las interacciones y sinergias de las distintas políticas. Este es un tema relevante en el que no me voy a poder parar demasiado, pero algunos de vosotros ya podéis imaginaros que algunas políticas inciden sobre otras. Por ejemplo, si yo tengo una política de eficiencia energética muy intensa, voy a reducir la demanda, por ejemplo, de electricidad. Y si reduzco la demanda de electricidad, dado que el sector eléctrico es un sector importante dentro del mercado europeo de comercio de emisiones, puedo reducir la demanda de permisos dentro de ese mercado y, por tanto, reducir el precio de los permisos, y esto puede generar, pues sorprendentemente, efectos negativos para la lucha climática. Es decir, una política de eficiencia energética muy intensa puede llevar a que, por otros lados, las costuras, pues, por así decirlo, revienten, ¿no? Y lo mismo sucede con las políticas de renovables. Imaginaos, si yo hago una política de renovable muy intensa a través de promoción de renovables, de nuevo el sector eléctrico, por ejemplo, va a necesitar menos permisos porque tiene menos centrales a gas o a carbón y por ello pues, puede reducirse el precio de los permisos. Bueno, todo esto tiene que ver también con algo que me quedó por contar antes, que es muy relevante en el sistema europeo de comercio de emisiones y que puede explicar el incremento de precio que hemos visto recientemente, que son los mecanismos de estabilidad de precios. Precisamente para evitar este tipo de problemas o para evitar los problemas que puedan surgir con una crisis profunda, por ejemplo, la gran recesión llevó a una caída muy grande de los precios de los permisos porque como había menos consumo y menos demanda de energía, pues lógicamente había una caída de los precios de derechos de emisión. Pues para eso se creó un mecanismo de estabilidad de precios. Y ese mecanismo básicamente lo que hace es, cuando descubre que hay muchos permisos en el mercado, cuando hay un banco, lo que los expertos conocen como un banco muy grande de permisos, retira automáticamente los permisos para llevar a un incremento de precios y viceversa. Cuando el banco es muy pequeño, los vuelve a recuperar. Para los economistas que estéis aquí, para José Luis, esto nos suena un poco raro, ¿no? Porque este es un instrumento de precios y lo lógico sería que tuviésemos un corredor de precios y no tuviésemos un instrumento de retirada de cantidades, ¿no? Pero como en su momento esto no quería parecer como un impuesto para evitarse problemas de la unanimidad, pues decidieron ir por esta vía, ¿no? El caso es que este mecanismo de estabilidad de precios está funcionando y los precios que tenemos en buena medida en el sistema a día de hoy yo creo que se deben a las expectativas generadas por este sistema y puede ser un instrumento útil, aunque hay mucha discusión sobre la reforma de este sistema. Bueno, hablemos un poco del ajuste fiscal en frontera. Esta es una de las propuestas de la presidenta de la Comisión, que generó bastante revuelo cuando la hizo, de hecho, y que puede recordarnos un poco al Club Climático de Nordhaus, ¿verdad? Lo que decía Nordhaus al final es que los países se unan en tratados de libre comercio con políticas climáticas similares y un ajuste fiscal en frontera, ¿no? Bueno, pues es lo que propone la presidenta de la Comisión y esto pues, puede ayudarnos precisamente, yo creo que lo hace no tanto como para perjudicar a nuestros competidores, sino para intentar llevar a nuestros competidores a políticas similares, ¿no?
La cuestión es dos cosas. ¿Qué capacidad política tenemos a nivel internacional? De eso podemos hablar después, al final, y comentar algunas cosas sobre esto, ¿no? Como europeos, para poder implantar un ajuste fiscal en frontera serio, sin las presiones que nos puedan venir de China o Estados Unidos. Y en segundo lugar, cómo hacerlo. Porque no es algo tan simple, ¿no? Hacer un ajuste fiscal en frontera. ¿Qué pasa, pues, por ejemplo, con una tonelada de aluminio? Bueno, pues no es lo mismo una tonelada de aluminio que venga, pues, de un país como Brasil, que tiene una capacidad hidráulica muy, muy considerable y que, por tanto, aluminio es fundamentalmente electricidad y, por tanto, pues, depende mucho de cómo se produzca la electricidad para saber si es bueno ambientalmente o malo, ¿no? Que venga de China, donde hay, pues, una capacidad eléctrica muy dependiente del carbón, que es el peor combustible a efectos de cambio climático. Pero ¿qué ocurre si de repente esa tonelada de aluminio va de China a Brasil y de Brasil viene a Europa? ¿Cómo hacemos estas cosas, ¿no? ¿Cómo somos capaces de implantar esto de una manera sensata y efectiva? Bueno, vamos a hablar un poco de España. Bueno, me quedan 15 minutos, yo creo que me va a dar tiempo, pues, para hablar de las dos cosas y dejar media orilla de... Bueno, España, como ya habíamos hablado, tiene una inercia, pues, muy negativa, ¿no? Yo creo que este no ha sido un tema relevante durante muchos años, con gobiernos distintos, de distintos partidos, no ha sido un tema relevante. Y desde los años 90, pues yo creo que hasta hace bien poco, donde tanto la estructura gubernamental como el peso político, pues de ese departamento de energía y cambio climático unido, pues ha cambiado bastante sustancialmente. Pero hasta entonces yo creo que realmente teníamos, pues, otro tipo de prioridades y esto estaba en un segundo plano, protegidos por ese paraguas de política climática europea que nos obligaba a aplicar muchas de las cuestiones, pero desde luego no creyendo en esto y teniendo, pues, los niveles más bajos posibles en muchos casos, como la fiscalidad energética. Bueno, hay cambios relevantes desde que ese departamento se configura. Tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, bastante ambicioso, que tenía que hacer España independientemente del gobierno que estuviese, pero podías hacerlo muy ambicioso, poco ambicioso o medio ambicioso. Yo creo que es un plan ambicioso. Y aún así que compara mal con otros, cuando vemos objetivos de otros países. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos estos días, ¿no? Cuando tú no has hecho nada y tienes que hacer algo, pues por poco que hagas, en términos relativos con otros países que se han ido haciendo cosas, tus costes son mucho mayores, ¿no? Y eso es un poco lo que le está pasando a España. Tenemos una ley de cambio climático que está a punto de finalizar su trámite parlamentario. No voy a entrar demasiado en detalle en ella, pero bueno, pues, digamos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues, va hasta el año 30 y en teoría la ley de cambio climático, pues, es mucho más amplia, introduce objetivos, introduce, pues, gobernanza, introduce y tiene como objetivo la descarbonización a 2050. España se plantea un objetivo como país de descarbonización. Y fijaos que eso va más allá de lo que en teoría sería necesario con una estrategia europea, porque la estrategia europea es europea, ¿no? Pues nos vamos a descarbonizar globalmente como europeos, pero a lo mejor hay países que hacen más que otros, ¿no? Y que contribuyen más a esas emisiones netas cero. Bueno, un problema que estoy viendo yo en estos momentos y que creo que todo el mundo ve es que hay grandes objetivos a medio y largo plazo de este gobierno, pero bueno, pues los medios que vemos de corto plazo, pues no funcionan, ¿no? Y yo creo que el fracaso de la fiscalidad del diésel es algo que va mucho más allá de ese bloqueo de 3 céntimos. Está indicando un problema serio de poder avanzar y de dar credibilidad a esos objetivos de largo plazo. Por eso me voy a referir un poco a esa cuestión. Y, por supuesto, tenemos desafíos importantes, como otros países, para una transición justa, que no solamente se trata de compensar a los que pierden pues con la transición, sino también de hacer políticas climáticas que sean
lo más justas posibles. Bueno, este es un informe que nos encargó la Fundación Alternativas a mí y a otros colegas académicos hace más de quizás 1 año y medio, 2 años, que presentamos en el Congreso hace aproximadamente 1 año, donde nos centrábamos en la imposición energético-ambiental sobre el sector transporte, que nos parecía el sector clave, porque es el principal emisor de gases de efecto invernadero en España en estos momentos, y no solamente nos centrábamos desde un punto de vista impositivo en qué hacer, sino también en cómo hacerlo, qué tipo de políticas distributivas podríamos aplicar. Bueno, desgraciadamente, pues no me podía imaginar que alguna de nuestras simulaciones podía tener 1 año después, digamos, las implicaciones que está teniendo después de ese rechazo por parte de algunos partidos políticos a esa pequeña progresión hacia una igualación de diésel y gasolina. Bueno, en ese estudio lo que hacíamos era, fundamentalmente, proponíamos un nuevo impuesto de la aviación y nos centrábamos en una igualación de diésel y gasolina. No voy a poder entrar muy en detalle de por qué se debe igualar el diésel y la gasolina. Solamente voy a dar 2 pistas. Una, por litro de diésel, que es lo que grava ese impuesto, se emiten más emisiones de CO2 que por litro de gasolina. No tiene ningún sentido tener una imposición más baja. Pero es que además el diésel ocasiona muchos más problemas ambientales locales en las ciudades españolas que la gasolina. Por tanto, tampoco tiene ningún sentido tener un tratamiento fiscal favorable del diésel con respecto a la gasolina. Además, nos encontramos con que el diésel está 25 puntos por debajo de la media ponderada de la Unión Europea. Esto hace una diferencia brutal en el precio cuando yo, por ejemplo, me voy desde Vigo, desde mi ciudad, a Tui, y veo la diferencia que hay entre el precio de Tui y el de Valencia do Miño, o seguramente pasará lo mismo en Cataluña cuando se va a la frontera francesa y se ve la diferencia que hay entre el precio de un lado de la frontera y a otro, ¿no? Son diferencias abismales, y que se deben fundamentalmente a esta diferente fiscalidad. Es decir, que no nos vendan que para protegernos de la competitividad internacional, no, es que estamos con una infrafiscalidad. Bueno, otra razón para utilizar este tipo de figuras es la capacidad recaudatoria que tienen. Una igualación diésel con la gasolina, estamos hablando de una subida de unos 10, 11 céntimos por litro, bastante lejos de lo que proponía el Gobierno, nos daría una recaudación bastante relevante. Estaríamos hablando en torno a 3.000 millones de euros, que son necesarios para un sistema fiscal español que tiene grandes necesidades en estos momentos y sobre todo para poder orientar también la recuperación económica. En términos de recuperación verde, como diremos al final. Bueno, los políticos que se oponían a esto fundamentalmente decían que era muy injusto. Y algo de razón tienen. Cuando vemos esa simulación que apuntaba antes, que veía aquí, pues prácticamente la igualación de diésel y gasolina, que por cierto es lo que nos permite reducir emisiones en torno a un 2%, es decir, dejarlas congeladas de un año a otro, cuando hicimos la simulación, pues esa simulación lo que nos daba era que todas las decilas de renta, nosotros solemos dividir la población en 10 decilas de renta, en 10 grupos de renta. El grupo décimo es el que tiene más nivel de renta y el 1 el que tiene menos, ¿no? Así podemos ver los impactos distributivos, ¿no? Y como podéis ver, esas subidas inicialmente afectan a todos pierden en términos relativos, pero tienen un perfil progresivo, ¿no? Van aumentando conforme hasta los niveles medios y después caen. Son regresivas. ¿Por qué? No es porque la gente de más nivel de renta pague menos, que pagan más, porque tienen más coches, más potentes, los usan más, sino que en términos de su renta, esto es un porcentaje menor. Bueno, es cierto que ahí hay un problema de regresividad, pero no es el gran impuesto regresivo, ¿eh? Fijaos que hay partes que muestran progresividad,
porque hay una cierta relación entre el consumo de diésel y gasolina y la capacidad económica. Bueno, nosotros en todo caso para solucionar eso proponíamos en ese informe varias opciones. Devolución, transferencias de suma fija, lo que los americanos proponían, ¿os acordáis del tax and dividend que presentábamos ayer? Los grandes economistas americanos, premios Nobel, presidentes de la Reserva Federal, etc. Bueno, pues nosotros hacemos algo así. Generalmente las limitamos a las decilas más bajas de renta y en algunos casos a las decilas más bajas de renta con coche, que son los que se verían afectados. Bueno, pues si os fijáis, con muy poco dinero de esa recaudación podemos compensar directamente a todos. Es decir, si yo uso un 8 o un 10% de esa recaudación, puedo compensar a esas primeras decilas, a eso que les preocupa tanto a los políticos para paralizar esta subida, puedo hacerla neutra y puedo hacer que simplemente paguen los que más tienen. Bueno, pero y ahí entramos en la segunda cuestión. Bueno, nosotros incluso hacíamos reformas más potentes o con más devolución de recaudación, pues por ejemplo para reducir la pobreza en España, que tiene unos índices muy elevados en términos comparativos. Olga Cantú estuvo hablando de estas cosas, ¿no? Justo antes. Bueno, en realidad estamos hablando de algo muy similar a lo que contaba Olga, ¿no? De cómo atacar la pobreza con medidas de este tipo, ¿no? Fiscal y de gasto público. Una cosa que no está aquí, pero que sí que me parece relevante comentar, sí que está aquí, estaba aquí, es que en esto no entran los políticos. Y es, ¿qué ocurre con esas subvenciones que se llevan dando muchos años en España para cambio de flota? No solo para vehículos eléctricos, que son brutales y que favorecen fundamentalmente a las últimas decilas, porque no hay nivel de renta o no hubo nivel de renta máximo durante todo este periodo, sino incluso planes PIBE normales de cambio de flota. Bueno, hicimos una simulación así muy simple que presento aquí por primera vez, que es, vamos a la encuesta de presupuestos familiares del año 2019, vemos quién compró vehículo, porque esa información nos la da la encuesta, totalmente concentrado en las últimas decilas, y asumimos que se da una subvención de 1.000 euros para cada vehículo, que generalmente es el umbral mínimo. Suelen dar más dinero si hay sustitución de un vehículo por otro. Fijaos el perfil distributivo de esas subvenciones. Cuando asumimos 1.000 euros y asumimos cómo se distribuye por decilas. ¿Quién se lleva el pastel? La gente que más dinero tiene. A muchísima diferencia. ¿Habéis escuchado a algún político hablar de esto? Lo dejo aquí. Bueno, lo del diésel no es normal. Hablo un poco de todo esto. Os recomendaría que os leyeseis, es un artículo rápido de prensa, publicado en el Confidencial, en Agenda Pública, El País, hace unas semanas, y ahí está el link que se puede descargar. Vamos con hablar de recuperación verde. Voy a ser muy breve con esto, pero vamos con la entrevista a Antoine de Chelepetre, que es yo creo que es uno de los economistas más brillantes, jóvenes, que hay en nuestro campo. Estuvo en la LSI y ahora está en la OCDE como analista. Y bueno, pues está muy bien contar con él porque además ha publicado sobre precisamente la recuperación verde desde la OCDE, ¿no? Vamos a escuchar un poco lo que nos dice Antoine. In view of previous experiences with recoveries from big crises like the one we had a few years ago in the world. Yeah, so, you know, what is the green recovery? It's basically helping the economic recovery, but in a way which is environmentally friendly. And so the first thing I would say is a good green recovery is first to avoid a brown recovery. We've seen in past crises, carbon emissions always go back exactly to the previous pass, you know. And so that means we need, for example, to resist all these calls to water down environmental regulations. The second thing which, you know, there's been a lot of talk about is adopting those green stimulus packages, right? Where
there is public support for investment in clean technology and infrastructure. And there's an example of this following the great financial crisis. There were a lot of green recovery packages, which, for example, supported the deployment of renewable energy. Now, there's two things that I would like to add. One is, it's a bit sad to say, but there are actually not so many win-wins. You know, there's always a trade-off. And so, for example, retrofitting of building is very good to provide jobs, but in terms of the emission reductions it led to, it's been less of a success. The second thing I want to add is that we should really keep in mind the supply side. You know, what was really wrongly done in the green recovery following the great financial crisis was this focus on the demand, you know, so provide subsidies for people to buy electric vehicles, provide subsidies for renewable energy, but there was no focus on the skills, the local firms, the infrastructure, whether the domestic firms were ready to take this on. And so what happened, for example, is that photovoltaic panels were bought in China, and that, you know, provoked some social acceptability problems in terms of these policies. So, you know, focus on skills, on talent, on firms, and complement these measures with training, for example. I think that's an important point. Bueno, suena lo de los paneles solares y China, ¿no? Y la experiencia española de la que hablamos ayer. Bueno, tenemos que evitar caer en esto. Voy a ir finalizando ya. Quizás animar de nuevo a leer otro artículo recién publicado en Agenda Pública del País, de mi autoría, que se llama Recuperación Verde sí, pero ¿cómo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos es que evitar lo que hoy en el propio país contaba Antonio Guterres sobre la recuperación verde, ¿no? Una entrevista muy interesante que animo a todos a leer. Y Antonio Guterres lo que decía es que está decepcionado porque en el G20 está viendo como los paquetes de reactivación destinados pues, a cosas relacionadas con combustibles fósiles son mucho mayores que los paquetes de recuperación no destinados a esos sectores, ¿no? A los sectores verdes, ¿no? Y esto dice que es un fracaso absoluto y que vamos a tener que explicar a las generaciones futuras por qué nos endeudamos y gastamos de más para seguir destruyendo el planeta, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje claro y es un poco lo que iniciaba Antoine, con lo que iniciaba Antoine su intervención, ¿no? Sobre este artículo, mis puntos principales, que yo creo que ya algunos de ellos los dijimos o los fui diciendo estos días. Todo ese dinero europeo no es el maná. Hablábamos ayer de Iberdrola y de la cantidad de dinero que está pensando una empresa en un periodo de tiempo similar para invertir y prácticamente es el doble de lo que estamos pensando para esa recuperación verde con dinero europeo en España. Pero es que incluso una igualación con el diésel pues puede aproximarse a cifras relevantes, ¿no? En torno a lo mejor un 10 o un 12%, solo una equiparación del diésel, un 10% de todo ese dinero europeo. De manera que, cuidado con eso, no es el maná, pero aún así hay que aprovecharlo bien y hay que priorizar, ¿no? Desde luego, nunca hacer cosas, lo veíamos ayer también, ¿no? Que sean muy caras. Por ejemplo, eficiencia energética que no sea la más barato posible o renovables que no sean... no meter en renovables que ya sean competitivas a nivel de mercado, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son bastante básicas hay que insistir en ello porque bueno, no me extrañaría que nos encontrásemos ante el apuro de gastar y de liquidar este dinero con cosas de ese tipo, ¿no? Son necesarios recursos propios, no solamente públicos, pero también públicos, y ahí volvemos al diésel, ¿no? Son necesarios recursos propios también para reforzar esos programas de reactivación verde, porque eso no es el maná. Y son necesarias políticas climáticas más intensas. Y volvemos al diésel. ¿De qué me vale a mí meter unas ayudas al cambio de vehículo eléctrico
si de repente estoy fomentando fiscalmente el diésel? No tiene ningún sentido. Estamos haciendo cosas que van una en contra de la otra. Bueno, tenemos seguramente tema de debate. Me gustaría ya concluir la clase de hoy con las conclusiones. Bueno, pues yo diría que hay tres conclusiones principales. La primera es que la acción climática europea, que va en la dirección adecuada, claramente, tiene desafíos internos importantes, tanto por el funcionamiento de sus políticas, que no están completamente aún perfeccionadas, ni mucho menos, es un proceso continuo, como por países más reactivos que pueden estar intentando pues, atrasar el progreso. Y, por supuesto, desafíos externos de los que ya he hablado. España debe actualizar e intensificar sus políticas de mitigación que se enfrentan a poderosas barreras. Yo creo que triunfalismo cero, ¿no? Me gustaría lanzar este mensaje aquí. Tercera cuestión. La recuperación verde no está garantizada, ni en España, ni tampoco a nivel global. Hay que afinar muchísimo con lo que se hace en ese ámbito. Y los primeros datos que tenemos no son positivos, como acabamos de ver. Y me gustaría acabar con las conclusiones principales del curso, quizás, José Luis, si tenemos un par de minutos. Quizás recordar lo que decíamos en la primera clase, ¿no? Un gran problema de muy difícil solución, con muchas aristas, y en el que la ciencia económica es crucial. Y quizás aquí romper una lanza a favor de los políticos, ¿no? Que no son los culpables de todo. Esto lo decíamos también en la primera clase. Es un problema de muy difícil solución y tampoco, bueno, necesitamos estar todos alineados, ciudadanos, empresas, etcétera. Lógicamente, pues seguramente hay que pedir más de los políticos, pero bueno, no pidamos tampoco cosas imposibles porque es algo de muy difícil solución, como decíamos, de muchas características complejas. Fundamental, políticas públicas correctoras, los precios deben jugar un papel central. Sector empresarial y financiero, tuvimos ayer al gobernador del Banco de España en estos pequeños vídeos, pues para una entidad como la Caixa o del sector financiero, pues yo creo que es fundamental tener esto en mente y me consta que está en mente ya del sector financiero español y como una prioridad clara, ¿no? Esfuerzos internacionales de concertación insuficientes, un entorno global preocupante, como veíamos hoy. Políticas ambiciosas y sofisticadas de la Unión Europea, con desafíos. Inercias de décadas, no solamente a nivel planetario, que existen. Lo veíamos con el fracaso del protocolo de Kioto y cómo hubiese sido mucho más fácil hacer las cosas desde hace 20 años que hacerlas desde hoy. Pero en España, especialmente, esa inercia va a hacer mucho más difícil y costoso nuestro progreso. Y yo creo que hay que saberlo desde ya, triunfalismo cero, como decía antes, y ponerse ya a picar piedra, ¿no? Menos objetivos muy ambiciosos y a trabajar desde ya, ¿no? En políticas intensas. La crisis actual puede actuar como un catalizador o retrasar. Y si retrasamos todavía más la cosa, entramos en graves problemas. Y yo creo que la reactivación verde, y esto también me gustaría que salieseis de aquí con esta idea clara, va a depender tanto de los estímulos y de su correcto manejo, pero sobre todo de que no caigamos en lo fácil, ¿no? Que es eso, tener programas de reactivación con lo que hay hoy, con los sectores que no van a tener futuro, que para el político es lo más cómodo y que nos puede llevar a un desastre, ¿no? Y me gustaría acabar pues, con esta foto, que son con los participantes que me han ayudado mucho en esta sesión, para darles las gracias. Yo creo que hemos tenido a una gente pues fantástica, y para pedir disculpas también porque no hay ninguna mujer aquí. Y quiero decirlo, bueno, y quiero pedir disculpas por dos motivos, ¿no? Uno, algunos de estos temas pues, tenían que ser estas personas. Dos, yo tengo acceso a ciertas personas y no a otras. Y tres, yo he contactado con mujeres que al final no han podido participar. De manera que bueno, quiero
dejar claro que no ha sido un sesgo que tiene su explicación, ¿no? Que son esas tres cosas que acabo de decir. Y por último, bueno, pues decir aquí también que todo está en mi página web, que espero poder colgar las presentaciones en la página web. Me comentó Loreto que se van a formatear por parte de la Fundación y lo haré entonces. Pero aquí hay mucho del material que estuvimos comentando estos días. Y con esto, pues doy las gracias por vuestra presencia y quedo a vuestra disposición para este debate. Qué bien. Estupendo. Es una suerte cuando un buen investigador, además, es un buen pedagogo, ¿no? Es una suerte, ¿no? Y efectivamente el profesor Lavandeira demuestra primero que es muy buen investigador, eso lo sabíamos cuando acudimos a él para desarrollar este tema, pero yo no le conocía como pedagogo, para transmitir mensajes y enseñar, y realmente magnífico, ¿no? Querido Xavier, ¿no? Han sido 3 clases magistrales estupendas, ¿no? Vale, pues comenzamos como otros días el coloquio, ¿no? Y qué bien, ¿no? Está este elenco, ¿no? De personalidades a las que se les ha recabado opinión, ¿no? Y opinión cualificada, ¿no? Y traerla e incorporarla muy bien, ¿no? al curso de la exposición de cada uno de los días, ¿no? No han sido ni 2, ni 3, ni 4, hasta 8, ¿no? Esto estupendo, ¿no? Me ha parecido un enriquecimiento muy novedoso, realmente, en las cosas que hemos hecho aquí en la cátedra, muy novedoso por tu parte, profesor, pero que realmente es un valor añadido extraordinario, ¿no? Me parece. Muy bien, Ale, no quito yo más tiempo. Para animarles, para dejarles unos minutos, me ha llamado la atención lo que nos has explicado. Javier, yo ignoro mucho sobre el tema, claro, pero lo que nos has explicado del sistema europeo de emisiones, bueno, dice bien de esto que despectivamente muchas veces se dice la burocracia bruseliense. Bueno, digámoslo en positivo, la cualificación y la capacidad, la diligencia del funcionariado de la Unión Europea para poner en marcha, diseñar y poner en marcha y desarrollar ese programa de esa complejidad, dice bien, o sea que realmente, en fin, la Unión Europea está bien pertrechada, digamos, desde el punto de vista de cualificación funcionarial, ¿eh? Este es por lo que se nos ha explicado, de una complejidad ese sistema extraordinario, ¿no? Vale, por favor, siempre utilizando el micrófono como otras veces. José Carlos Pacheco. Sí, buenas noches. 2 preguntas. ¿Nos puede decir algo fiscalidad sobre líneas aéreas, líneas low cost? Y la segunda es, usted que, bueno, debe ser por de formación profesional, ¿no? Como científico social y con ese énfasis en la ciencia económica, le quería preguntar qué piensa usted del ambiente y contexto actual de deslegitimación de los expertos, las élites y el conocimiento tecnocrático. Gracias. Bueno, pues quizás un comentario primero sobre José Luis, sobre lo que acaba de indicar José Luis. Yo creo que, vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo y además me tocó vivirlo muy, muy directamente en mi etapa de Florencia. Claro, no solamente hay que tener capacidad para pensar en esto y ganas de pensar en esto, que eso es lo primero, ¿no? Sino también tener capacidad de llevarlo a buen término, ¿no? Y es muy, muy, muy complejo, porque aparte de cuestiones técnicas y capacidad técnica, que se da por descontado en una burocracia pues bien pagada y con medios, pero todo este proceso político, técnico que hay alrededor de Bruselas, con el Parlamento, con los gobiernos, hace esto todavía pues muchísimo más... bueno, a mí me
dejó maravillado, ¿no? Su capacidad. Yo cuando estaba en Florencia, precisamente, asistí al proceso de cambio de reforma del sistema y fui al Parlamento como experto. Después hablaremos de los expertos. Y como experto académico, a las primeras sesiones sobre el cambio. Y realmente es que me encontré allí con muchísima oposición por parte de ciertos parlamentarios que les parecía que esto era un disparate, que íbamos a acabar con la industria europea, etc. Ser capaces de manejar desde el grupo de funcionarios todo ese proceso, realmente yo creo que hay que reconocerlo y haces bien en decirlo, ¿no? Bueno, fiscalidad de líneas aéreas. En ese informe de la Fundación Alternativas, hoy no he podido entrar porque no tenía tiempo, ¿no? Pero una de las propuestas, que después, por cierto, fue comprada por Hacienda, ¿no? Porque entre las propuestas del Ministerio de Hacienda pues era la de crear un impuesto bastante parecido al que proponíamos nosotros en ese informe sobre los billetes de aviación. Básicamente, en nuestra propuesta tenía que ver con dos temas, ¿no? Un primer tema es que esas emisiones están absolutamente descontroladas, o estaban absolutamente descontroladas antes de la pandemia. El sector aéreo estaba manejando subidas brutales hacia 2050 y aducían que, bueno, que ellos no tenían las tecnologías, que ellos podían pues, compensar, pero que no podían hacer mucho, que estaban mejorando lo que podían y tal. Esta era su posición, ¿no? Y claramente no era aceptable. Y en cierta medida tiene que ver con que tienen una infrafiscalidad. No solamente que están pues, internacionalmente no sujetos a muchas cosas, sino que bueno, es un sector que no paga lo suficiente, entonces no tienen los incentivos. ¿Por qué tenemos un sector eléctrico tan descarbonizado? Pues porque tuvo los incentivos adecuados en términos de políticas públicas para hacerlo. Si tú dejas al sector eléctrico en el año 80 o en el año 90 sin nada, pues hoy tendríamos todo lleno de centrales térmicas de carbón y de gas. Aquí tenemos un gran experto en el tema, Antonio, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero los sectores se reaccionan en función de las políticas públicas. Por tanto, yo creo que, de hecho, es sorprendente que el sector de aviación justo haya reaccionado durante la pandemia y haya hablado de esos nuevos modelos de aviones propulsados a hidrógeno o con otra. ¿Cuándo surge esto? Cuando el sector se ve con el agua al cuello, ¿no? Es que realmente, entonces, por eso nosotros hablamos de esa fiscalidad que nos parecía interesante. Y la manera más rápida es actuar sobre la demanda. Lo ideal ahí es, claro, que haya un cambio en el sector de la aviación, como ocurre en el eléctrico, y que podamos seguir viajando y haciendo cosas que hacíamos hasta ahora, sin necesidad de reducir pues mucho nuestro uso de ese medio, ¿no? Pero como eso no parece posible en el corto plazo, proponíamos ese impuesto para actuar sobre la demanda. Expertos, pues sí, yo también estoy en el medio de esto, porque a veces incluso aparezco como experto por ahí, gran inspirador de muchas cosas. Sinceramente, no soy consciente de serlo, pero yo creo que está bien, por un lado, que el mundo político recabe esa ayuda del mundo académico. Es lo lógico, es lo necesario, pero también que no nos expongan a situaciones imposibles, ¿no? Yo creo que usar a los expertos para crear cortinas de humo pues a veces nos pone en posiciones difíciles, ¿no? Y eso no me estoy refiriendo solo al caso español, sino que está ocurriendo en otros países también, ¿no? Porque eso precisamente lo que puede llevar es a lo que decías tú, ¿no? A que acabemos pues, delante del público como un grupo de títeres o de gente que funciona al dictado de la política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo siempre he estado dispuesto a ayudar al mundo político. Me parece que es nuestra parte, es nuestro trabajo. Entra dentro de nuestro sueldo, pero creo que hay que hacerlo pues, de una manera, bueno, pues que primero respetando totalmente nuestra independencia y nuestra seriedad académica
y usarnos, pues bueno, para lo que podemos hacer y no para otras cosas, ¿no? Miguel. Perdón. No, profesor, muchas gracias por la excelente disertación que nos has hecho. Reflexión, retos, ¿hacia dónde van los retos a todos los niveles en un momento donde hemos vivido la más abundancia en todo? 85 millones de turistas que venían aquí cada año, los aviones, ahora no vuelan ni las palomas, pero antes, oye, 54 millones de pasajeros en el aeropuerto de Barajas, 52 millones de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona, y 85 millones de turistas. En el momento que teníamos que imponer un poco un deber ciudadano en saber que todo cuesta, somos un país al mismo tiempo que todo lo queremos gratis. Nos limpian las playas, nos limpian todo, sin ningún deber por parte del ciudadano en entender que todo tiene un coste. Tiene un coste, otro tema, en el tema fiscal somos uno de los países donde menos carreteras de peaje, o autovías y autopistas, menos en Galicia, Cataluña, Segovia, el puente y 4 cosas más. Lo demás es libre. El mantenimiento de autovías y autopistas también gratis cuando entran 85 millones de turistas cada año. Ahora veremos los años que nos vienen. En definitiva, el reto va a ser muy complicado. Complicado en un momento donde en los tiempos de abundancia hemos sido incapaces de hacer, de imponer un mínimo fiscal a las personas que venían y a los ciudadanos españoles, que debemos entender que las políticas europeas verdes pues irán también en un sentido a la recuperación económica. Pero yo en esto soy pesimista porque nos vamos a ver ahora, queremos el doble de médicos, queremos el doble de enfermeras, queremos el doble. Esto, el ciudadano tiene que entender que todo esto cuesta y que al final las entidades financieras y las grandes empresas, todas también tienen unas situaciones muy complicadas. Sí, precisamente en la clase de ayer, cuando hablábamos de mitigación, hablábamos de los agentes involucrados y yo puse un acento especial en los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos están en el centro de todo y lo que observamos en España, cuando hacemos estudios pues, de toda la población mediante pues, encuestas representativas, es que realmente pues, el ciudadano cree que algunos de estos temas no van con él, ¿no? Y que van con la gran empresa o con el gobierno. Y yo creo que eso definitivamente hay que modificarlo y desde luego yo creo que lo que tenemos que exigir es que los costes se asuman, ¿no? Todos los costes totales, ¿no? Incluyendo el coste ambiental. Por supuesto, el coste de infraestructuras, ¿no? Ayer hablábamos de ese impuesto sobre uso de vehículos que precisamente puede resolver ese problema, ¿no? Porque tú al final una parte de ese impuesto lo puedes dedicar o lo puedes establecer en función del uso de infraestructuras y no hacerlo todo tan desequilibrado como hoy en España, ¿no? Yo creo que, claro, ya como país, los retos a los que nos enfrentamos, pues yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Tenemos una estructura que nos ha afectado especialmente, ¿no? con esta crisis, muy volcada al turismo, a la hostelería, etcétera. Yo creo que esto nos puede dar una lección en el futuro de que estos sectores han de jugar un papel fundamental, pero hay que equilibrar más, ¿no? Yo creo que hay que equilibrar más y mucha de esta reactivación verde puede ir por ahí, ¿no? Pues nuevos sectores, nuevas tecnologías, donde podamos competir globalmente, ¿no? Ya lo comentábamos ayer, de hecho, ¿no? Cuando hablábamos de políticas, dedicar una parte de este dinero a políticas de innovación, ¿no? Evitar lo que pasó en el año 2008, que tú no estabas, pero en el año 2008 España instaló más placas solares procedentes de China, fundamentalmente, que el resto del mundo junto, ¿no? Y esto, pues, tiene unos efectos importantes
en términos de aceptación de la política o de efecto de la política sobre la economía local, ¿no? Yo creo que por un lado eso, y por otro lado esos sectores que son clave en España y que deberían seguir siendo clave, ¿no? Porque yo creo que no podemos pensar en una España sin turismo o sin hostelería, pero pueden hacer muchas cosas también y hay que repensar este sector, ¿no? Yo ahora me estoy quedando en un hotel, ¿no? Aquí al lado, y me ha sorprendido la capacidad que han tenido de adaptarse y de medir muchas cosas que antes nos parecerían imposibles, ¿no? De que tú con un app ya puedes reservar, pues no sé, el desayuno, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Esto es viable y los hoteles pues, pueden medir consumos energéticos en las habitaciones, fomentar que la gente consuma menos agua en zonas pues, como el Mediterráneo español que tienen serias dificultades, ¿no? Un turista muchas veces consume pues, sin límite en zonas con estrés hídrico en nuestro país. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que repensarlas y a lo mejor buscar un turismo pues, no de tanta cantidad, que tampoco es bueno en términos de emisiones de la aviación, toda esa gente que va a Barcelona a pasar un fin de semana, que no dejan casi dinero y que van en low cost, pues esto ¿qué aporta, no? Bueno, pues a lo mejor hay que repensar esto, ¿no? Y ir a otro turismo, un turismo un poquito más de calidad, con hoteles preparados, con infraestructuras turísticas preparadas. Bueno, yo creo que ese es parte del reto y por eso tenemos que pensar muy bien en el tipo de medidas que hacemos para la reactivación, ¿no? Y me temo que no sé si tendremos el tiempo y las ganas y las capacidades para hacerlo bien, ¿no? Pero por lo menos alguien tendrá que decirlo, ¿no? ¿Más alguna otra cuestión? Hola, ¿qué tal? Lo primero, agradecer a la Caixa y a Xavier la posibilidad de disfrutar de este debate y esta conferencia. Lo segundo, por alusiones, pues yo creo que nadie puede discutir que el comercio de emisiones de derechos de CO2 y las directivas europeas de emisiones de grandes instalaciones de combustión pues han sido las que han marcado la evolución hacia la descarbonización del sector eléctrico. Y yo creo que el cierre del carbón que se ha producido en los últimos meses viene marcado no por una ley, no por una norma, no por una obligación, sino porque realmente ha dejado de ser competitivo, está fuera y así es como ha pasado. Así que por ese lado, pues confirmarte lo que habías de decir. Y luego yo, dos cosas que te quería comentar. La primera, estoy de acuerdo contigo que hacer mecanismos de ajuste en frontera para que todas las importaciones que entran en Europa de productos que se han elaborado sin contemplar ningún cuidado en temas de emisiones de CO2, pues si se quiere llevar al detalle es prácticamente imposible. Tú no puedes decir para cada silla, para cada mesa, para cada bolígrafo cuál es el porcentaje de CO2 que tenía. Sin embargo, sí que hay modelos muy simplificados que se podrían aplicar. Saber si consideras que se puede... Hombre, lo de llevarse las cosas de Mozambique a Brasil y de Brasil y subirla, pues eso ya se me escapan. Pero sí se pueden hacer mecanismos muy sencillos con 2, 3 tipos impositivos que se pudieran poner, si podrían funcionar o no. Luego quería también preguntarte por cómo valoras desde tu punto de vista también de estudioso la intervención de las entidades financieras y en gran parte fondos especuladores y otro tipo de entidades no directamente relacionadas con el entorno productivo que realmente necesita los derechos de CO2 para mantener su producción o que están obligados, sino que entran directamente simplemente pues a negociar y que hay gente que los ve como muy positivos en cuanto que traslada una visión de largo plazo y que puede beneficiar y otros que son puramente, pues eso, crean unas expectativas que no son reales y se aprovechan de ellas. Y por último, pues también tu visión, o sea, sobre cómo cambiamos la opinión pública. Yo no quiero que nadie me llame ventajista en la sala, pero igual tiene un poco... Cuando ves la situación ahora mirando la Navidad y la situación de la pandemia y cómo se quieren poner normas que teniendo todavía gente muy afectada y que hemos tenido todos cerca hasta hace 4 días, se pone en tela de juicio si somos 4 o 6, si nos podemos mover o no, si alguien tiene que entrar, parece que transmitirles a alguien que le vas a subir el diésel o que vas a poner una tasa si no tiene una casa bien aislada, etcétera, etcétera, argumentando que en el año 2030 va a subir 1,5 grados, cuesta mucho transmitirlo y que la gente reaccione. No sé si hay alguna experiencia o algo que nos pudiera servir para
no sé, para traer más cerca lo que nos va a pasar, porque es algo tan reciente y tan palpable que lo que acabamos de tener y ya tenemos tendencias, si podemos acotarlo y trasladarlo. Simplemente tu opinión. Gracias. Bueno, Antonio, es un privilegio tenerte aquí, ¿no? Antonio pues, jugó un papel fundamental en Naturgy hasta hace poco, en todo, era el responsable de mercados y por tanto tiene un conocimiento profundo del sector eléctrico y de temas ambientales. Yo diría que tus tres preguntas. La primera, modelos simplificados, sí los hay. Y el más simple de todos es que usemos estándares europeos para marcar ese ajuste en frontera. Es decir, pues nosotros asumimos que lo que viene tiene unas características similares a las que hay en Europa y aplicamos pues, un ajuste ahí. Incluso, además, podemos no tener un impuesto. Hay gente que está hablando de exigir permisos, de derechos de emisión, en fin. De manera que, bueno, pues cosas más subóptimas siempre podemos hacerlas y habrá que jugar un poco también con la oposición internacional que pueda haber a esto, ¿no? Si haces un sistema de este tipo, seguramente sea más tragable que no si vas al producto chino a grabarlo diferencialmente con respecto al de Brasil, por ejemplo, ¿no? El caso del ETS y de los especuladores. Bueno, a mí me hace gracia, ¿no? Porque ahí, pues en Galicia hay una central térmica que tú conoces bien, que es de la de As Pontes, y allí se montó un lío tremendo y hay un alcalde en esa localidad que decía que esto que no tenía sentido porque este mercado era un mercado de especuladores y al final pues estaba cerrando esa central térmica por culpa de los especuladores que llevaban el precio al alza. Bueno, yo sinceramente pues no comparto en absoluto esta idea, precisamente por lo que decía antes, porque yo veo que ese aumento de precios se debe más bien a instrumentos conscientes aplicados pues, para precisamente evitar un precio muy bajo, ¿no? Y todo el mundo sabía que, bueno, que en principio que esto debía ser como funcionase el sistema, ese nivel de precios, y lo que quizás hay que preguntarse es por qué los políticos españoles no se dieron cuenta, o seguramente sí se dieron cuenta, pero no quisieron actuar mucho antes para evitar un cierre brusco, no ocasionado por ellos, como decías tú, no es que la ministra dijese hay que cerrar esto, ¿no? Sino que pues naturalmente, como decíamos ayer, se produjo el cierre. Pero es cierto que las señales que se recibían en España hasta hace muy poco es que eso pues no, bueno, que ya saldría adelante, ¿no? Y entonces eso explica que mucha gente se metiese en inversiones, camioneros, etcétera. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Si me dices cuál es mi opinión, yo preferiría un impuesto de carbono como los americanos, ¿no? Nos dejaríamos de tanto lío, ¿no? Pero en Europa pues ese impuesto de carbono en su día fracasó. No hablamos de esto porque exigía unanimidad. Entre otras cosas, bloqueado, fijaos, por España, por el gobierno de entonces, de los años 90, de González, y que empezó a bloquear eso y continuó después el gobierno Aznar bloqueando también esto. Y claro, pues ahí no se pudo continuar y acabamos en el mercado europeo de comercio de emisiones, ¿no? Que exigía mayoría cualificada. Yo soy partidario de lo otro, es más simple, más claro, más transparente, pero bueno, no quiere decir que el mercado no funcione, como lo estamos viendo, y no hay rollos raros detrás de unos especuladores que quieren subir el precio para sacar. Bueno, es un mercado más, donde en todos los mercados hay arbitrajes, etc. Opinión pública. Pues hablamos un poquillo ayer de esto, ¿no? Y yo creo que la respuesta corta es, bueno, aquí se juntan varias cosas, ¿no? Una, lo que decíamos, ¿no? De que la gente pues, se cree que no va con ellos, ¿no? Que va con otros. Con otros que son grandes empresas, gobiernos. Y hay un segundo asunto, que es que yo creo que hay una desconfianza muy grande en el político en España, ¿no? Y esto pues, ya lo veíamos en el año 10 y yo creo que la solución aquí es asegurar al ciudadano que las medidas se hacen pues, para conseguir esos objetivos y que no tienen pues, razones espurias detrás, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteábamos un paquete de política
que aceptaba, en el medio de la gran recesión, aumentos por parte de esa muestra representativa de la población española, de ciudadanos, aceptaba aumentos en los precios de gasolina, diésel y de la electricidad, sabiendo que, dos cosas. Una, que toda la recaudación se iba a dedicar a renovables o a medios de producción energética que no emitiesen en el sector transporte y en el sector eléctrico. Y dos, que se iba a garantizar, esto era algo que ponía mucho énfasis la población española, que no habría beneficios extraordinarios por parte de las grandes empresas. Cuando tú les dabas un paquete de ese tipo, la gente aceptaba. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Explicar bien. A lo mejor esta subida del diésel había que haberla explicado bien y formar parte de un paquete más amplio, de decir, bueno, pues yo tengo compensaciones para los que menos tienen, los programas de cambio de vehículos van a estar vinculados al nivel de renta. Cuando haces un paquete así, va a ser más difícil que te aparezca un político por ahí de un grupo pequeño para bloqueártelo, ¿no? Porque a ver qué dice. Bien. Vale, ya son las 9, si les parece vamos a terminar. Déjenme anunciarles que esta es la última de nuestras comparecencias aquí en la cátedra este año, pero empezamos enero con una conferencia el miércoles 20 sobre otro tema absolutamente sensible, ¿no? Los viejos racismos en la nueva normalidad, ¿no? Que nos la dictará Valerio Rocco, que es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en Autónoma de Madrid. Y antes de terminar el mes, 25, 26 y 27, ya empezamos con otra tanda de clases magistrales con ocasión del 40 aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero, que nos lo dictará un profesor de historia, un estupendo historiador que ya ha pasado también por la cátedra en varias ocasiones, Juan Francisco Fuentes. De nuevo, muchísimas gracias, profesor. Han sido de verdad clases magistrales estupendas por la preparación. Yo les dije el primer día una esmeradísima preparación, está claramente demostrada, y por la exposición, ¿no? Han sido exposiciones magníficas, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, que sea la primera de otras veces que puedas venir por aquí. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.